Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a otro evento, a otra actividad del foro Pamela Howard sobre coberturas de crisis mundiales. Ya está con nosotros Daniel Wissenberg. ¿Dije bien? Sí, sí, perfecto. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andás? Desiree, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches ya para allá. Sí, 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 estoy en Barcelona. Aquellas son las 8 de la noche. Así que gracias por sumarse. También a ella nos están contando desde dónde se están conectando. Muchísimas gracias. También estamos en vivo a través de la fanpage de AJNet. Le voy a estar compartiendo el enlace. Ahí también desde Guatemala, Rubén se está sumando. Muchas gracias. Hay demasiada emoción y ganas de participar en esta actividad, Daniel, porque vamos a hablar de dos fusiones principalmente que no todos aplican, que son las herramientas literarias y todo lo que es multimedia para hacer una investigación. Suena difícil, suena a mucho trabajo, pero ya en breve vamos a estar hablando de eso. Pero antes me gustaría presentarle, hablar un poquito de Daniel. Él es politólogo, me asombré cuando lo había pasado, politólogo y periodista. Actualmente es editor y es obviamente uno de los fundadores de la revista Late en Latinoamérica y socio de Ruido Foto. Ha colaborado con diferentes medios en Argentina, porque él es de Argentina, y el mundo. ¿Y por qué el mundo? Porque ya vamos a saber por qué está también escribiendo para varias plataformas. Fue finalista del premio Gabriel García Márquez en 2016, es coautor del libro Dos Caras de la misma Corea, que es clave, un clave intelectual, había publicado en Madrid 2016, sobre sus viajes a Corea del Norte y Corea del Sur principalmente. Sí, es que gracias, Dani. Tuve el placer de conocerle, de hecho que pudimos compartir en comunidad en el 2022, en el marco del festival nos organizamos y bueno, hicimos ahí un cafecito, nos tomamos un cafecito y pudimos hacer un taller fantástico sobre podcast, que es también una de las herramientas que muchos están fomentando desde la organización, ¿no, Dani? Sí, 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 sí. Herramientas ahí diferentes herramientas narrativas, ¿no? Del audio, la imagen y el texto. Y justamente para arrancar y entender un poquito el trabajo que vienen haciendo primeramente con Late y luego vamos a irnos para Ruido. Y lo ponía en el boletín de hoy que todos los jueves enviamos desde el foro. Late con Ruido. A ver, había puesto como asunto del boletín de hoy, haz ruido y late hoy con nosotros. Y varios compañeros me escribían, qué bueno que está ahí. Y esa fusión también que tienen ambos proyectos. Pero arranquemos con late, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo inició? Y luego vamos a ir como desentrañando esos pormenores del proyecto y de cómo, ¿verdad? Sigue en pie y cómo podemos trabajar sobre ello. Dale. Bueno, antes que nada, te agradezco la invitación y te felicito por el trabajo que hacen en el foro que participamos. Bueno, como decías, organizamos juntos alguna actividad en algunos lugares, en Bogotá o en España. Sí. Y, eh, y Late un poco surge de dinámicas parecidas, porque no es técnicamente, el sitio es revistalate.net, pero no es técnicamente un medio, sino es que más una red, ¿no? Es decir, es el fruto de un encuentro de Ujú. colegas, que es al final lo que propician ustedes Una en comunidad. el foro, ¿no? Claro, en los encuentros que organizan, que es propiciar que gente que está haciendo cosas diferentes o en diferentes lugares se encuentren y vean cómo pueden articularse. Y Late es el resultado de eso, un encuentro y una articulación de periodistas en diferentes lugares de América Latina. En 2017 éramos 6 los que nos juntamos, trabajamos 6 meses offline eh, para armar la estructura de la revista, para hacer los primeros reportajes, para planificar el primer año publicando un reportaje de largo aliento por mes, para ver cómo lo podíamos financiar. Eh, y surgió esta iniciativa, que es eso, una plataforma
donde se hace periodismo de largo aliento, que se financia básicamente con la escuela de reporteros y reporteras, es un laboratorio con diferentes talleres, virtuales y presenciales. Vos mencionabas uno que es el de podcast, pero hay de imagen, hay muchos talleres de narrativas, de periodismo literario, de periodismo internacional. Se han hecho de muchos géneros distintos, ¿no? El periodismo de musical, cómo contar una ciudad, etcétera. Se han hecho muchos talleres en estos casi 7 años. eh, y esos talleres funcionan apuntalan la revista de dos formas. Uno es con el dinero. LATE es una organización sin fines de lucro, es decir, el dinero que se recauda paga la producción de nuevos reportajes y paga, cuando hablamos de la producción de nuevos reportajes, hablamos de lo que cobra el reportero, de lo que cobran los editores, de lo que cobran fotógrafos y fotógrafas. eh, pero también en los propios talleres, como te decía, funcionan como si fueran laboratorios, entonces se producen adentro de los talleres muchos contenidos y muchos reportajes de largo aliento, eh, que después se publican en la revista. Entonces, es un espacio eso, de producción y de encuentro de periodistas y reporteros, pero además de gente de muchas otras disciplinas que quiere usar las herramientas del periodismo para comunicar lo que ellos hacen, y que ese encuentro también hace que gente que se dedica al periodismo se nutra de esas otras disciplinas para hacer periodismo, ¿no? Entonces, es eso, es una red que básicamente versa sobre eso y que trata también de pensar críticamente el mercado periodístico, de flashearlo un poco, como decimos en Argentina, es decir, de pensar un poquito más allá de lo que existe hoy y de imaginar nuevos escenarios posibles, partiendo nosotros, que es un poco lo que motivó el encuentro, de la premisa de que el mercado periodístico ha muerto. Es decir, tal como lo conocemos, el periodismo tradicional, el mercado periodístico tradicional, aquel que se financiaba con publicidad y que se imprimía en papel, bueno, ya no existe. Ya no existe y no es una teorización, lo sufrimos en carne propia, nos pagan cada vez menos para producir materiales de peor calidad, las redacciones son cada vez más pequeñas, eh, y la gente que se va apropiando de estos medios tradicionales, lo que menos le interesa es hacer periodismo de calidad. Entonces, frente a ese escenario y frente a la irrupción de nuevos lenguajes, nuevas tecnologías, y nuevos mercados también, mucho más, muy distintos al tradicional, en el sentido de que ya no son medios masivos, sino que ahora la comunicación es por segmentos, ¿no? Por nichos muy, muy concretos. Hay gente muy, muy famosa que podés conocer vos porque pertenece a un nicho determinado que yo no tengo la menor idea, y viceversa, y pasa mucho a nivel entre generaciones distintas, sobre todo, o entre países diferentes. Entonces, eh, ha cambiado mucho el escenario, sigue cambiando mucho, y entonces también lo que tratamos es de pensar colectivamente cómo nos organizamos, eh, no solamente para sobrevivir en ese escenario, sino para poder hacer cosas que sean interesantes, que valgan la pena, y entre ellas está, por ejemplo, el periodismo de investigación, ¿no? Pero no solamente. Es decir, al final, y en esto también incluyo a Ruido, es un cruce entre lo más clásico y lo más original del periodismo, que es la búsqueda de información y la investigación, con las mejores maneras de poder contarlo, con cierto componente artístico, digamos, ¿no? Con buscar crear algo a partir de eso. Eh, Así que bueno, es eso, es esa búsqueda colectiva, digamos. Un poco la T. Claro, y tenemos también esa seguridad de que son historias que se cubren en terreno, o sea, que son Sí. historias de primera mano, de primera vista, y de que hay ese verdadero acercamiento a los protagonistas y a la historia misma de lo que justamente tenemos y leemos y escuchamos en Late. Sí. A ver, ahí hay dos cosas. Una es un componente un poco, no sé si egoísta, pero
personal, por lo menos, de toda la gente que forma parte o que comparte esta manera de hacer periodismo, que es lo que más nos gusta hacer es ir al territorio, digamos. Salir de nuestra casa, ir a estar en la calle, estar con la gente. Kapuscinski lo decía más o menos en estos términos, decía, ir al encuentro del otro, ¿no? Eh, lo que hacemos cuando reporteamos es ir a contar esas otredades. Yo creo que lo más importante es ir al encuentro, es decir, cómo eh, no vamos a tratar de no extraer de esa otredad cosas que a nosotros nos sirvan, sino que haya un encuentro, que haya un intercambio, que haya sobre todo una empatía, ¿no? Un vínculo que además en términos narrativos es lo mejor que puedes hacer porque genera un acceso a la historia, genera eh, una historia, justamente, crear una trama. Pero bueno, nada, lo que hacemos es ir al terreno, lo que más nos gusta es ir a reportear, y te diría que hasta Late es una excusa que encontramos para poder financiar hacer eso, que el mercado lo entendió en algún momento, que nos gusta tanto hacer que hasta lo haríamos gratis. Y en algún momento alguien se dio cuenta, y De entonces que hay eso mucha puede gente tener una haciéndolo gratis. retribución. Claro, entonces nosotros, bueno, nos gusta hacerlo, lo haríamos gratis, pero la verdad es que queremos que esto se pague lo que debe pagarse, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar todos para buscar mecanismos entre todos y todas que, que nos permitan llegar a ese punto, ¿no? A poder hacer lo que queremos y poder cobrar lo que nos merecemos. No es como bastante, es una ambición bastante simple. Y después también hay un componente que es el origen de esto, que es latinoamericano, que hoy es mucho más que latinoamericano. Digamos, yo, por ejemplo, estoy viviendo en Barcelona y hay mucha gente, muchos colegas que están aquí, es más periodistas de habla hispana, ¿no? Iberoamericano. Pero bueno, el origen del ATE es latinoamericano y eso también tiene que ver, hay cierto componente político, no partidario, sino político en el sentido de decir, de posicionarnos de una manera frente al mundo, decir, bueno, un continente históricamente narrado por otros, un periodismo internacional a nivel global, históricamente hecho desde los países centrales. Bueno, ¿qué pasa si salimos desde acá a contar el mundo, ¿no? Eh, es decir, que no solamente contemos nuestros territorios, que lo intentamos y es lo que más nos gusta, pero también vayamos lejos a contar otras realidades, que es una gimnasia que se hace mucho desde los países del norte y que se hace poco desde los países del sur. Entonces, también es inventar mecanismos para, no sé si invertir esa lógica, pero por lo menos disputarla, ¿no? Y decías algo clave sobre el tema de la sostenibilidad, que ya vi alguna pregunta ahí por, por Facebook, ya lo vamos a estar compartiendo. Y Sí. me gustaría ir a Ruido Foto, ¿verdad? Decías el estilo que tiene, de cómo eso nació y también cómo lo sostienen, ¿verdad? O de repente cuánta gente está detrás de ese proyecto. Bueno, Ruido Fotos es un proyecto nacido aquí en Barcelona hace 20 años, que fue un proyecto justamente de fotos, es decir, de fotoreporteros, que arrancaron con una escuela de fotografía, que son fotoperiodistas, es decir, se han dedicado a hacer coberturas tanto aquí en Europa como en el resto del mundo, realmente en todo el planeta y en especial en el sur global, ¿no? Es decir, con un tipo de cobertura muy enfocada en medio ambiente, derechos humanos y en poder visibilizar muchas de esas problemáticas aquí en Europa, ¿no? Y en ese sentido, Ruido después se fue abriendo más y yo me incorporé este año, me asocié con los compañeros y compañeras fotoperiodistas y documentalistas. Es decir, es un trabajo muy interdisciplinario donde nació como un proyecto de imagen, pero yo me incorporo más desde lo narrativo, desde el texto, desde la escritura.
y salimos ahí a buscar historias que nos interesan. Y la manera en la que se financia Ruido, para mí hay dos cosas muy interesantes. En el financiamiento, es decir, en la previa de los proyectos y en el post. En la previa está en que los proyectos son financiados no por fondos periodísticos solamente, que sí aplicamos a grants y becas, pero también, y te diría que sobre todo, por subvenciones, fondos y proyectos que tienen que ver con lo educativo, con lo cultural y con lo artístico. Y luego, esa es una propuesta que se mezcla con un enfoque periodístico y que al final el resultado son, por ejemplo, exhibiciones, exposiciones, ¿no? Y la verdad que es muy interesante ver que un reportaje periodístico se transforma en una exposición que circula por colegios, por escuelas de aquí de Cataluña, ¿no? O que, por ejemplo, este año va a estar exhibida en la Barceloneta, aquí en España, o en Roma, ¿no? Eh, el motor de todo eso es lo educativo o lo cultural o lo artístico y el periodismo enlazado con esos fondos disponibles, pero también con esos lenguajes, termina generando esas cosas, ¿no? Y eso genera no solamente alternativas de financiamiento, sino alternativas de difusión, nuevas audiencias y otras maneras de impactar también, ¿no? De la información y del material que se recaba. Así que bueno, eso, Ruido es un proyecto que nació desde la foto y que ahora se volvió un poco más interdisciplinario y estamos trabajando en eso, haciendo historias, básicamente. Ujú. Es verdad, eso del tema de las innovaciones de lenguajes y de formatos también, porque como nos exigen mismas las plataformas digitales, también lo exigen los diferentes lenguajes y también las audiencias, ¿verdad? Claro. Las audiencias que ya por ahí ya tenemos como casadas, pero nuevas que sí se van incorporando y a las que deseamos o queremos llegar también, ¿verdad? Y Claro. ahí me lleva a esa pregunta que la habíamos ya comentado, es que cómo fusionamos justamente esas herramientas, esa literatura, ¿verdad? Porque si bien en todo es literatura, pero esa buena literatura, hablando, y multimedia, para que justamente los periodistas puedan llegar a otras audiencias, puedan llegar a más audiencias con sus investigaciones, que no sea una cosa así como muy rígida, muy dura. Entonces, Claro. ¿cómo podemos, o sea, cómo llegamos o hacemos el proceso a partir de la experiencia de ustedes, ¿verdad? Es muy interesante. Vos me preguntás cómo hacemos el proceso. Yo antes te mencionaba que un poco en el Late partíamos de la premisa de que el mercado tradicional del periodismo había muerto. Yo creo que ese proceso tiene que empezar haciéndose duelo. Y bueno, ya está, ya está. Pasó, es otro momento. eh, y después de hacer ese duelo, sucede algo muy interesante que es, bueno, al final es una época tan transicional que las posibilidades de experimentación son enormes. Entonces, quizás, yo creo que no hay una respuesta a tu pregunta y que eso es lo más interesante de todo. Que tenemos que disfrutar de experimentar, ¿no? Vamos encontrando respuestas en plural que por ahí son singulares, por ahí sirven para un momento determinado, para un público determinado o para un lugar, pero que no necesariamente son traspolables a otros, es decir, son experiencias que pueden servir o no. Entonces, al no haber una respuesta como la había antes, ¿no? Hay que publicar en un periódico grande, era una respuesta que no había dudas, había que llegar a un medio masivo. Bueno, ahora no, esa respuesta se ha relativizado, entonces se trata de ir experimentando a ver por dónde puede ir. En el caso de los dos proyectos en los que yo trabajo, o desde los cuales trabajo, eh, es un poco lo que estamos tratando de hacer. Entonces, en Ruido se juega mucho el peso de la imagen, tanto de la imagen documental, ¿no? Desde la foto y el video, y después cómo se la usa, ¿no? Esta experimentación con exposiciones, con la intersección con el arte. En Late lo intentamos también desde el podcast, es decir, de nuevos lenguajes sonoros. Lo intentamos, es parte de Late, por ejemplo, Fernando Duclos, que en Twitter es periodistán, que tiene, no sé, casi 1 millón de seguidores en Twitter.
y que transforma lo que se produce en late en un lenguaje que llega a una audiencia que el propio lenguaje del reportaje no podría llegar. Eh, con la experiencia del podcast, el podcast luego se transforma en presentaciones en vivo, que son como performance, que también terminan, o sea, termina cambiando de lenguaje, termina cambiando de audiencias. Eh, Me parece que lo que se trata es de ir probando, pero no son pruebas que se hacen en solitario, sino que esas pruebas es ir juntándote con otras personas, con otros colegas, que no necesariamente se dedican a lo mismo también. Entonces, Tomando juntarte con talento. artistas, juntarte con influencers, juntarte con documentalistas, juntarte con actores, juntarte con activistas. Me parece que la clave es eso, está en juntarse y en pensar fuera de la caja con quién y qué hacer. Eh, entonces, la clave está, me parece, en pensar esa estrategia. Ahora, dar una respuesta concreta a eso, creo que es un momento en el que yo no le creería a nadie. Yo cuando escucho a alguien que tiene la posta, como decimos en Argentina, desconfío, porque creo que no, en este momento nadie la puede tener. Sí existen respuestas parciales o respuestas propias que cada uno va encontrando, pero que también es una época que va a una velocidad muy, muy rápida, entonces hay que ir todo el tiempo actualizándose. eh, y también me parece que hay que pensar eh, que lo que hacemos vale en sí mismo, ¿no? Hay que volver a pensar lo que hacemos como en tanto obra, en tanto tenemos algo para decir y nos interesa una manera de decirlo. Y luego hay un trabajo que viene después, que está en ver cómo eso puede conectar con otras audiencias, con la mayor cantidad de gente posible. Es decir, hay un método de producción y hay un método de difusión. Pero si pensamos la producción desde la difusión, vamos a terminar haciendo tweets nada más. Nunca más vamos a hacer TikToks, reportajes de largo aliento. Entonces yo creo que hay que seguir haciendo TikToks, cosas o complejas sí. y luego ir viendo mecanismos para poder, no sé si simplificarlas, pero sí de traducirlas en otros lenguajes para que se disemine, ¿no? Me gusta mucho cómo se lo dice en inglés, dissemination. Creo que me gusta mucho más que difusión, ¿no? Porque no es que se difumina, sino que se disemina, es decir, que se esparce, ¿no? Entonces tenemos que buscar esparcirlo. Hay que volverse un poco militante, ¿no? Como activista de Es tu propio... justo eso te iba a decir, ¿verdad? Justamente por el tiempo que demanda y que porque querés que sea algo de buena calidad, que tenga ese proceso, pero dependen mucho también de los fondos que tengan, ¿verdad? De cómo lo manejan para verlo o de por ahí también la coyuntura de las regiones, o sea, cómo escogen los temas o cómo hacen ese proceso de poder decir, bueno, vamos a escribir sobre esto, vamos a procesar sobre esto, vamos a darle tiempo a este tema, porque Latinoamérica es una fuente inagotable de temas, de Historias. historias. Sí. Y aparte, es una fuente inagotable de contadores y contadoras de historias también. Eh, sí, me parece que si la pregunta es cómo financiar eso, digamos, yo creo que Cogen sí, vamos a estar compartiendo los enlaces, no se sí, preocupen, sí. ella me estaba preguntando. Eh, no, Sí, de cómo la escogen inversión, ¿no? o cómo Claro. ponen claro si es por la coyuntura o por quienes cuentan, cómo, cómo lo... Yo creo que parte de un interés personal siempre. Cómo empieza un reportaje, digamos, cómo empieza una historia, cuál es el origen de una historia, siempre hay un interés personal o un interés personal colectivo, ¿no? Que comparten un grupo de los miembros de un grupo. Eh, Me parece que eso tiene que estar desde el principio, porque si no, no se sostiene, el tipo de trabajo que hacemos nosotros no es periodismo de noticias, no es un periodismo del día a día, es un periodismo más documental. Eh, Más 100% documental. Y entonces son trabajos que se hacen durante mucho tiempo
Y si no partís de un interés, si no te gusta, si no te interesa mucho el tema, la cuestión, la gente eh, sobre la que versa ese trabajo, no se sostiene. Y si se sostiene, se vuelve medio burocrático y tiene tanta distancia con vos que, no, que termina quedando dando un resultado un poco raro, ¿no? Eh, no muy bueno. Entonces, el origen tiene que ser temas, historias y cuestiones que te interesen. Eh, Ahora, no siempre hay plata para financiar directamente lo que te interesa. Cuando tenés mecanismos, te organizás o formás parte de un medio o te organizás con gente que inventó mecanismos que te dieron una caja de dinero para poder hacer lo que quieras, ahí es ideal, ¿no? Pienso en la revista aquí en Barcelona está la revista 5W, por ejemplo. 5W es la letra, como dice Caparrós, es la peor, eligieron la peor letra, pues se dice distinto en cada país. Eh, y W. sí, W. Eh, es una revista espectacular de periodismo de largo aliento, periodismo internacional. Ellos tienen una masa de suscriptores y de socios que sostienen la revista y que les da la libertad de poder elegir los temas que a ellos les interesen. Y eso está buenísimo, generar mecanismos así. A veces a nosotros en Late nos pasa con la escuela de reporteros. A veces la escuela va muy bien y tenemos un margen mucho mayor para poder hacer la historia que queramos. Pero después están, por ejemplo, los grants, las subvenciones, las becas, que son cada vez más frecuentes para sostener este tipo de trabajos. Y que para mí ahí de lo que se trata es de conectar los temas y los universos que proponen los grants con lo que a vos te interesa. Entonces, pienso Abuelo de Pájaro y ahora en voz alta. Si a mí me interesa hacer una historia eh, en Brasil, y sobre, no sé, el gobierno de Bolsonaro antes o el de Lula ahora, bueno, de repente hay un fondo del Pulitzer Center que financia historias en el Amazonas. Entonces, bueno, ahí hay que linkear eso con lo que a vos te interesa. Entonces, bueno, mirá, acá están buscando historias relacionadas con el Amazonas. Hagamos una propuesta que nos lleve al Amazonas y contemos problemáticas de ahí que reflejen lo que a nosotros nos interesa mostrar, que por ejemplo en el caso de Bolsonaro podría ser la política de deforestación o de poco control a la minería de oro. Entonces decimos, bueno, a nosotros nos interesaba contar el gobierno de Bolsonaro. Está este fondo, encontramos una historia que nos permite contar lo que a nosotros nos interesa a través de lo que ellos piden, ¿no? Eh, y así, digo, es un ejemplo que pienso ahora rápidamente, pero todo el tiempo nosotros hacemos esa gimnasia, vemos los grants que hay disponibles, parte de nuestro tiempo de trabajo semanalmente, día a día, consiste en estar atentos a los grants y subvenciones disponibles y en estar postulando a cosas, insisto, no solamente periodísticas, sino también en otros ámbitos de la cultura, del arte, de la educación, de la ciencia, y viendo cómo enganchamos las cosas que a nosotros nos interesan con lo que ellos pueden llegar a seleccionar. Y vamos generando propuestas que hagan ese puente. Claro, eso es muy interesante porque también hay una flexibilidad en la que no solamente se fusionan los talentos, que ya hace rato estabas mencionando, ¿verdad? De que inclusive con un actor, hasta con un influencer, o sea, no tenerle miedo a esas figuras mediáticas que por ahí, ay, no, porque, no sé, no son serios, o ay, no, ellos son de como muy mediáticos, ¿verdad? Y no nos queremos como enganchar, no es enganchar, pues, no mal, sino asociarnos con eso, con esas figuras, ¿verdad? Con esas personas que pueden sumar bastante a alguna iniciativa, algún proyecto que tengas. Totalmente. Y pasa mucho eso con los influencers. Eh, ahí el error más grave, yo creo, es quererse hacer el influencer. Yo creo que los influencers tienen un gran talento, que es una especie de carisma digital, o un know-how, o la virtud de haber construido una comunidad propia, o un lenguaje propio, un lenguaje que fue sintonizado, que logró sintonizar a un montón de gente. Es decir, pasan cosas interesantes con lo que hacen los influencers. Pasa que por ahí, claro,
para un periodista de investigación o para un escritor de literatura, no sé, le parece liviano y probablemente lo sea, Ah, pero eso es lo que decía, si sí. lo que te interesa es llegar a un público mayor, tenés que trabajar con gente que esté llegando a otros públicos. Mm. Eh, entonces sí, asociarte y también asociarte con medios. Yo creo que eso es importante cuando hablamos de sostenibilidad. Una de las cosas que creo que también murió con el mercado tradicional periodístico es poder vivir de ser freelance. Y esto Y es es una que realidad que... claro, y es que eso iba a mi otra pregunta, Daniel, ¿verdad? O sea, cómo también catapultar esos proyectos que hacen, difunden a través de sus medios, pero también se asocian, o sea, también les leemos en importantes Claro. redacciones, ¿verdad? Que por ahí, como decías, no es más tanto así como un trabajo nomás así freelance o de tipo colaborador, sino de asociaciones, ya estamos como hablando, ¿no? Yo creo que hay que asociarse con los medios hoy y no trabajar para los medios, por la sencilla razón de que están pagando nada o poco, y que si uno quiere vivir de lo que pagan los medios, como en algún momento se podía hacer freelance, es decir, venderle notas a diferentes medios y vivir de eso. Hoy eso ya no es posible, pero en Latinoamérica es muy evidente, pero en casi ninguna región. O sea, esta semana hablaba con una colega danesa que me decía que eso era imposible. No sé, digo, esa es una realidad en todo el mundo, incluso en estos países nórdicos, en el mundo desarrollado. eh, Ese mercado, ese modelo de trabajo, ese modelo de financiamiento creo que ha caducado en muchos sentidos, pero sobre todo para nosotros que somos trabajadores de la palabra. Eh, ya no se puede trabajar así o no es sostenible. Entonces, me parece que lo que se trata es de buscar la financiación por fuera de los medios eh, y asociarte con los medios para la difusión de ese trabajo. Que incluso muchas veces también cobras por la nota, pero incluso una nota bien paga no pagaría la investigación que le estás dando. Totalmente. Entonces, bueno, eso a lo sumo es un buen plus, un bonus, paga algunas cosas más, pero me parece que lo que se trata es inventar. La época nos exige creatividad. Personalmente creo que creatividad tiene que construirse colectivamente, pero bueno, cada uno verá. Pero es creatividad para buscar los fondos en otro lado y en asociarse con los medios para la publicación. Eh, y ahí también me parece que uno se corre del lugar de explotación o de esa simetría en donde uno sale muy perjudicado. eh, y en vez de estar siendo usado por los medios, es una buena manera de invertir la lógica y usar nosotros a los medios, ¿no? Mm. Me gustaría leer algunos comentarios, Dani, y un par de preguntas que tenemos para después ir como mencionando, no sé, recomendaciones, ¿verdad? Fuentes que podamos compartir e inclusive temas, ¿verdad? Porque por ahí también estamos así, bueno, yo que vivo acá en Paraguay, no estoy más en la capital, hace poco me mudé y es también como romperse la cabeza, el de mudarse de un lugar que mucho tiempo viviste y es como que ves también otras opciones, como otras oportunidades y otras historias Sí. que, que por ahí, si les sirve el dato, les comparto. Acá Rubén dice, considero que quienes no innovamos nos quedamos solo en narrativa personal. El uso de algunas herramientas para autodespertarnos, por ende, hacer periodismo debe ser más creativo en plenos avances del siglo XXI, donde la tecnología digital te permite salir del anonimato. Así es. Sí. Adriana, sí, Adriana, ¿cuáles son las redes sociodigitales más óptimas de acuerdo al tipo de reportaje o pieza periodística que se busque difundir? Las ¿Verdad? redes Sí, sociodigitales. sí, sociodigitales más óptimas o las redes sociales, entiendo que, Ah, de acuerdo al tipo de reportaje o pieza periodística que se busque difundir. bueno, ahí es lo que te decía antes. Yo creo que hay que asociarse
con gente que ya tenga audiencias ahí, o apostar por construir una audiencia propia si es lo que te interesa hacer y si es el lenguaje que te interesa hablar, profesionalmente hablando. Creo que cualquier historia es susceptible de ser transformada en algo difundible en cualquier red social. No, creo que no en TikTok. Creo que no se puede decir nada complejo en 15 segundos. Eh, pero, pero sí que hay maneras de por lo menos invitar y promocionar en los lenguajes de Instagram, de Twitter y de casi cualquier red social o de casi cualquier comunidad digital, la invitación o al menos la espuma o la superficie de algunos datos, alguna cosa que permee y que entre ahí. Lo que hay que hacer para mí es o te asocias con alguien o te pones a investigar qué lenguaje hay que hablar en esa red social y a quién, con qué target le apuntás, Mm. eh, y traducir lo que hayas hecho a ese lenguaje. Pero creo Sí, que también. sí, es una traducción que se puede hacer de casi de cualquier cosa, pero hay que hacer esa traducción. Lo que no se puede es pensar que con postear el link en tu Twitter, eso se va a difundir, ¿no? Por sí, Claro, mágicamente. claro, buscar maneras también de testeo, ¿verdad? De por dónde va, de repente si lo subís en un hilo o si haces un pequeño video para enganchar a la nota más larga o eh, pequeñas imágenes que se puedan convertir en Instagram. Entonces yo creo que eso es un poco también dentro del ensayo que se puede hacer, porque de por ahí en donde vos estás no se consume mucho Twitter o no se Claro. consume mucho tal o cual red social, ¿no? Pero bueno, mirá el surtidor, por ejemplo, hablando de Paraguay, Hablando de que Paraguay. hacen un periodismo de investigación espectacular, cuentan historias, narrativamente tienen un nivel altísimo. Un scrolling, sí. Encontraron a través de las producciones del dibujo, ¿no? Ujú. De las Las ilustraciones, ilustraciones, un lenguaje sí. propio que es exitosísimo en Twitter y en Instagram. Bueno, eso partió de una experimentación y de ir probando, me imagino. Y Eh, que y fue como una encontraron una manera. inspiración, claro, y que fue una inspiración de Pictoline, fue así Sí, como más o menos esta onda, pero con un toque propio, ¿verdad? claro, Entonces hacen así unos scrolling espectaculares, inclusive ya publicaron, inclusive viendo de esos, afiche nada más que suben en las redes sociales, empezaron a también introducirse en otros formatos y tienen libros claro. publicados. O sea, es como Sí. como que vas viendo y viendo otros formatos y otras oportunidades de comunicación. Y Pero yo creo pegaron. que hay algo que no tenemos que descuidar, porque muchas veces, porque a todos nos interesa la promoción y la difusión, pero creo que no hay que descuidar lo más importante que es la producción. La Si el calidad, producto, si lo que haces no está bueno, después por más estrategias de difusión que tengas, lo podés vender, pero quien lo compre se va a sentir estafado. Digo, me parece que lo más importante es lo que produzcamos, ¿no? Y una vez que lo producimos, ahí ponerse a pensar creativamente otra vez desde cero cómo traducirlo de las maneras que haya que traducirlo para poder promocionarlo. Que al final es lo que pasa con cualquier producto. Digo, no sé, la gente que produce jabón, primero se preocupa por hacer un buen jabón y después en ver la estrategia de marketing para poder venderlo. Eh, y no sé, la gente que hace cine para pensar oficios más cercanos al nuestro, lo mismo. Primero hay que hacer una buena película, porque después, por más que la promociones muy bien, los primeros tres que vayan a verla van a correr la bola de que no está buena y no va a funcionar, ¿no? Entonces creo que la mejor estrategia de difusión y de promoción es un buen producto. Eh, que un buen producto no alcanza, pero sin eso no va a ser suficiente nunca. Calucero pregunta, ¿cómo justamente abrir espacios para el periodismo de investigación cuando es complicado hacer alianzas con los medios o es poco pagado el periodismo de investigación? Bueno, yo creo que hay una alianza que sí es muy posible hacer, que es
ofrecerles una buena historia sin tener la necesidad de depender de lo que ellos paguen para poder financiarla. Entonces, como ellos pueden tener una buena historia a cambio de poco o nada, bueno, hay una alianza fácil. Es decir, es la misma alianza que se daba antes, la diferencia era que directamente no la financiamos por ningún lado. Me parece que se trata de eso, de buscar maneras alternativas de financiar nuestro trabajo y de ofrecerlo a los medios para poder difundirlo, no solamente cuando lo terminamos, sino Ujú. esto pasa por la propia dinámica de muchas becas, antes cuando estamos armando la propuesta, ¿no? Que muchas veces necesitas cartas de interés o una estrategia de difusión antes de que te aprueben la subvención o la beca. Entonces, sí me parece interesante como tener buena onda, tener buena relación, tejer lazos con medios no solamente de nuestro país o de nuestra región, sino de Eso es lo otras que te iba a regiones, decir. porque Y de esas otras alianzas, organizaciones, claro. claro, esas alianzas nos permiten después aplicar a mejores fondos y a historias que tienen mucho más impacto. Entonces, creo que las alianzas no se dan a un nivel gerencial, sino con los colegas editores, ¿no? Eh, no ya pensando en que nos encarguen historias o en que nos las paguen muy bien para poder vivir de eso, sino más en una colaboración en donde a ellos les sirva para tener buen contenido y a nosotros nos sirva para poder difundir los proyectos que hagamos, ¿no? Ujú. Entonces ya, bueno, acá otra consulta y después ya vamos a ir, pues 10 minutos nos quedan, Dani, increíblemente. Que quieran. ¿Qué herramientas, Andrea nos pregunta, qué herramientas conocen para llevar a cabo portfolios personales de comunicación institucional? Esto ya es como por fuera de la conversación, pero de por ahí si quieres comentarnos algo, Dani. Sí, la comunicación institucional para mí tiene otra dinámica. Eh, es un territorio en el que también para financiar el periodismo muchas veces he estado involucrado, digamos, como consultor para organizaciones y demás. Pasa por otro lado y tiene mucho más que ver con como si fuera una marca, ¿no? Con detectar cuál es el público segmento de esa comunicación, porque muchas veces la comunicación institucional no está orientada a un público masivo, sino a un público cualitativamente determinado, ¿no? No sé, policy makers, no sé, o gente que tenga influencia en determinado rubro, en determinada cuestión. Entonces, yo creo que la comunicación institucional tiene que, o sea, es otro cantar y tiene mucho que ver con el target al que apunte, porque siempre esa institución le habla a un público en particular, ¿no? Creo. Pero sí, es otro tema porque el periodismo parte de otro lugar, ¿no? El, Claro. el, comuni- el periodismo eh, es un oficio, es un servicio público, ¿no? Ujú. Es comunicación social, entonces va por otro lado. Total. Igual, Andrea, en breve puedo mandar un enlace de ejemplos que por ahí te puede servir, ¿verdad? Para responder y sumar a lo que dice Dani, ¿verdad? Tu pregunta. Anaís nos dice, hay temas que jamás serán aceptados en los medios mediante alianzas, sin embargo, tienen esos temas oportunidad de ser financiados por la audiencia a la que le interesa. En este caso, la otra oportunidad es lograr aprovechar espacios digitales para crear alianza entre nosotros, los mismos periodistas independientes investigativos, para lograr sacar estos temas a la luz de los públicos de interés. Sí, yo estoy de acuerdo en todo, pero hago una observación que es que cuando hablamos de los medios, quizás cada uno se imagina algo diferente. Eh, Porque, bueno, quizás algunos se imaginan los medios tradicionales o los medios nacionales. Yo creo que hay medios de todo tipo. Eh, para mí hay que abrir la escala de búsqueda cuando hablamos de medios de comunicación, porque cuando abrís el Zoom, digamos, te encontrás por ahí
cruzando la frontera o en otro lado o muy lejos, medios que sí están interesados en publicar. Yo creo que hay medios para todo. eh, y que por ahí si no los hay en tu país, por ejemplo, hay que buscarlos en otro lado. Si no lo hay en tu región, hay que buscarlos en otro sitio, pero sí creo en que es posible tejer alianzas con todo tipo de medios y que hay que buscarlos, que hay experiencias muy, muy interesantes en todos lados. Ujú, Eh, Me parece que es eso, que además es algo que están premiando mucho, muchas becas y subvenciones, que es el trabajo transfronterizo. es Eh, verdad. Importante Que es se eso, busca una dimensión mucho, claro que se busca mucho en esa fusión de periodistas de diferentes nacionalidades o que estén viviendo en diferentes países. Hay bastante. Y uno de los temas también así como principales que les voy como mencionando porque si de por ahí nos siguen, también les invito a seguir la página de IJNet Español. Nosotros Sí. siempre aquí subimos oportunidades, compartimos, sean talleres, becas, sean convocatorias, premios, todo lo compartimos allí también y en la comunidad del foro. Así que si no están, les voy a pasar el enlace también para que se sumen. Es un poco tener ojo a esos temas, ¿verdad? Este año, por ejemplo, es también un año electoral en muchos países. Lo tuvimos el año pasado también con otros donde hay como organizaciones y fondos de emergencia que se van destinando a eso. Y de por ahí es un tema así como muy duro, pero también puedes encontrarle el lado de que pueda ser un producto de buena calidad, de buena literatura y que sea de buena fusión, ¿verdad? Multimedia. Entonces, Yo por estoy de ahí acuerdo. eso, todo el tema de cambio climático, también hay muchos. Entonces, por ahí ponerle como ese ojo a esos temas. Sí, sí, esa página de IJNet, nosotros la consultamos todo el tiempo. No solamente por las becas, sino porque también publican mucho el detrás de escena de, por ejemplo, muchos proyectos que le encontraron la vuelta a determinada cuestión o a determinada técnica. Entonces, sí se aprende mucho a través de eso. Y recupero algo que te decía antes, que es que en INJNet hay muchas oportunidades de periodismo, es lo principal, es donde más tenemos que buscar, pero después tenés otras oportunidades, como te decía, en otros ámbitos, en ámbitos científicos, en ámbitos educativos, en ámbitos culturales, y que la posibilidad las alternativas a los medios no solamente son otros medios en otros lados, sino también otras formas de difusión, ¿no? Que incluso exceden las redes sociales. Antes te daba el ejemplo de las exposiciones, pero hay iniciativas por ejemplo, en Madrid, una experiencia que se llama Diario Vivo, ¿no? Que hacen teatro de no ficción y que lo que hacen es representar reportajes de investigación en el teatro y llenan el teatro en Madrid. Vi de esas experiencias en varios sitios, o gente que hace performance a partir de eso, ¿no? Gente que hace libros, gente que hace, no sé, también es buscar una estrategia de difusión alternativa a los medios, ¿no? Mm, sí, acá también, Juan, saliéndose un poquito del tema, pero si por ahí tenemos respuesta, con mucho Vale. gusto te vamos a responder, Juan. Igual lo comparto. Em, ¿Qué herramientas, sean nombres, apps, webs, etcétera, podríamos sugerir para monitorear e identificar nuevos enfoques para ser investigados? Yo te digo, A ver, sí, yo digo lo primero que se me viene, fuentes oficiales, ¿verdad? De qué se está hablando, qué se está publicando y encontrarle ahí como la vuelta, el truque, el enfoque. sí. En el materia de periodismo de investigación está, por ejemplo, GIJN, ¿no? Acabo de El compartir. Global Investigative Journalism Network. Es eso, mira, justo. Van a decir que que nos preparamos antes, pero no, Mira, no, 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 de verdad, mira, justo. acá nos conectamos con Dani, que acá justo acabo de compartir ese enlace. En materia de periodismo de investigación, ahí está la red de periodismo de investigación en su conjunto. Eh, y después hay, por ejemplo, festivales en donde uno puede ver que se presentan nuevos enfoques y yo he ido personalmente, pero además si no voy, trato de verlo online o trato de leer, aunque sea quienes están, para poder ver qué nuevas cosas están pasando.
que son el Festival Internacional de Perugia en Italia, donde siempre se presentan cosas nuevas, y en el Festival DIG, también en Italia, en Módena, donde siempre va gente que uno ahí se entera de cosas que Ujú. suceden. Esos espacios, Enter, encuentros presenciales, enter. son interesantes para poder encontrar Sí. esos nuevos enfoques y aprender nuevas cosas. Después, nuevas apps y herramientas. La gente de Bellingcat, por ejemplo, eh, creó nada, es una herramienta súper simple que es un Google Doc, un Drive, ¿no? A ver, ahí. Que después te voy a pasar el del. Sí. Pero es bellingcat.com. Después me puedes pasar y yo igual les puedo compartir al término. Ahí está. Voy a Esta es la copiar página de también. Bellingcat, pero además ellos están todo el tiempo socializando herramientas para poder hacer Ok. investigación o para poder hacer difusión, y tienen un Drive que es colaborativo, en donde la gente va subiendo cosas. Ujú. Este, a ver, mira, justo No, Daniel Guerra lo compartió. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, esta es una, pero hay herramientas así. A mí particularmente, de las cosas que he escuchado últimamente, una de las experiencias que a mí más me gusta, pero es una elección muy personal, no es para ver qué cosas nuevas hay, sino de todas las cosas nuevas que vi, la que más me gusta es Forensic Architecture. Me parece que es un proyecto que se hace desde Londres, que está dentro de una universidad de Londres, pero que es el trabajo combinado de antropólogos, periodistas y arquitectos, eh, que van y hacen el trabajo típico de un reportaje de investigación, pero lo presentan de tal manera que pueda ser usado como evidencia para un juicio, ¿no? Que muchas veces ese juicio nunca sucede, pero tiene que estar presentado de tal forma que si alguien lo quiere usar como evidencia, bueno, sirva, ¿no? Y para eso usan ujú. estas herramientas multidisciplinarias, hacen exposiciones artísticas con eso, eh, y usan mucho mapeo, mucha herramienta 3D, y utilizan mucho esta técnica de la reconstrucción de los hechos, ¿no? Late, y esto es algo que lo debería haber dicho al principio, es también late, ¿no? Es decir, hay una premisa de trabajo que es llegar tarde, llegar después, ser lo contrario a la noticia. Porque cuando uno llega después, bueno, uno puede conocer exactamente el efecto de lo que sucedió, ¿no? Mientras está sucediendo, ese efecto está por verse. Cuando llegas tarde, ese efecto es más visible, y hay que hacer un trabajo forense, ¿no? De reconstruir los hechos para poder saber qué pasó, cuál es la verdad. Y creo que la principal referencia en ese método de trabajo es la gente de Forensic Architecture. Mira, qué genial. Bueno, ahí estamos compartiendo los enlaces, perdón. Si de por ahí llegaste como a la mitad del encuentro, no te preocupes, vamos a subir la grabación en nuestro foro. Ahí mandé de vuelta el enlace de la comunidad, donde constantemente vamos compartiendo todas las actividades que tenemos y quienes nos comparten también. Para cerrar, Dani, y agradeciéndote, yo sé que es súper tarde allí, así que No, muchísimas gracias tranquila. de Está nuevo. tarde Es acá. siempre un placer hablar contigo y compartir contigo. Es la primera vez que te tenemos en línea, así es que gracias por eso. Y esto, si te preguntara 5 consejos que puedas dejarnos, ¿verdad? Para poder hacer una buena investigación y que pueda de alguna manera introducirse esos elementos de literatura y multimedia a la hora de hacer, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes dejar? Eh, yo creo, a ver, es más difícil de lo que parece la pregunta, para resumirlo en cinco. Para O dos, mí, o uno. cosas que nos ocurren Ok, rápidamente, no, pero vamos, claro, challenge tranqui, tranqui. accepted, ¿no? Vamos a Bueno, buscar, sí, vamos a resumirlo en cinco. Creo que hay que tener algo para decir. Si no tienes algo para decir, no hay, no hay herramienta multimedia que te salve, digamos. Eh, Hay que tener
curiosidad y ganas de explorar nuevos métodos todo el tiempo, o nuevas herramientas, o por lo menos hay que estar abierto a trabajar con gente que nos permita explorar esas otras maneras. Eh, Creo que la clave del trabajo en multimedia es el trabajo en equipo, digamos, ¿no? Para resumirlo, el punto 2. El punto 3 te diría que es eh, buscar entender lo multimedia como una respuesta a muchas preguntas de todo género, ¿no? A becas medioambientales, a fondos de ciencia, a reportajes sobre migraciones. El enfoque multimedia en realidad son dimensiones, layers, digamos, que nos permite contar eso de diferentes maneras. Entonces, pensarlo multimedia como eso, como planos de los cuales contar una historia. Esto quiere decir, no contamos la misma historia en tres lenguajes distintos, sino que son tres maneras diferentes de contarlo, ¿no? Pensarlo multimedia desde ahí. Eh, la cuarta creo que tiene que ver con que es más en general y que no tiene que ver solamente con la multimedia, que es que trabajamos con las vidas de las personas, con historias de personas reales, eh, y que tenemos que estar abiertos a cambiar, digamos, la realidad es más importante que nosotros. Entonces, no ir a los territorios, sino ir a los lugares, sino ir a las coberturas, a confirmar lo que ya sabemos o a ilustrar lo que ya decimos, sino a escuchar, ir al encuentro de esos otros. Eh, y lo quinto es que inventemos algo nuevo, inventemos nuevas maneras de hacer esto, porque si no inventamos algo, no nos va a ir bien. Buenísimo, gracias Dani. De nuevo, Un y me montón de quedé con gente. una frase de Sí, la creatividad fluye de lo colectivo, decías, y cuánta verdad hay en eso, porque nosotros también encontramos como fuerza o como fuente de inspiración la propia comunidad, ¿verdad? Tan diversa, que estamos de diferentes lugares del mundo y cómo eso ayuda mucho a innovar. Así es. sí, Muchísimas sí. gracias, Dani. Gracias a vos y muchas gracias a toda la gente, fue un montón que pasó por acá, así que muchas gracias por ese rato. Veo que está Francisco Uranga, que es de Late, ahí saludando en Nueva Ah, York, cronista de sí. Entre Ríos, reporteando de Nueva York. Ahí hay un ejemplo de un latinoamericano del norte global. Así que un abrazo ahí a Pachi. Bueno, gracias Sí. a todos y gracias a vos, Desiree, la pasé muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos, todas, todos. Nos encontramos en unas semanas más. A lo mejor nos vamos a tomar un cafecito virtual en la primera Por semana de febrero y ya en la siguiente le vamos a tener a la editora de justamente de GIJN. Ya que estábamos hablando de GIJN, estábamos ahí como terminando de armar un Andrea podcast Arzaba. sobre... Sí, 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 con Ah, Andrea una vamos a estar. grande, Andrea, sí. Por Sí, vamos a supuesto. estar compartiendo con ella. Sí, es que estén atentos a nuestros boletines semanales que publicamos, a nuestro grupo ahí en Facebook. También les compartí el enlace a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos oportunidades y, bueno, hablamos sobre las crisis mundiales, que es un poco el foro que tratamos de cubrir. Así es que seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Abrazos. Cariños.